Bueno, señores, bienvenidos una vez más y otra vez en mi rutina de serie de videos que hablamos sobre Guatemala. Obviamente no podríamos faltar con la ciudad más famosa y más emblemática aquí en Guatemala. Hablamos de lo que se conoce actualmente como Antigua, pero tiene un nombre original que es la ciudad de los buenos y los nobles de Santiago de Guatemala, o Guatemalán, como inicialmente los españoles la fundaron. El nombre real es Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y esta ciudad, que parece detenida en el tiempo, en realidad decidió ser recordada. Con sus calles de piedra y fachadas coloniales, con los volcanes activos, un lugar donde la historia, la cultura y la vida moderna conviven a cada paso. Hoy vamos a explorar Antigua, pero este será el primer video de 3 que haré sobre esta maravillosa ciudad. Así que prepárate a descubrir una de las ciudades más importantes de Centroamérica. Tercera capital de este país en la actualidad según el orden de tiempos. La primera capital de Guatemala se fundó en Insiché en 1524, pero fue abandonada pocos años después por conflictos entre los españoles y los pueblos indígenas. La capital se trasladó luego al Valle Almolonga en 1527, donde se estableció una nueva ciudad, pero fue destruida por un desastre natural provocado por lluvias y deslaves. Y finalmente, en 1543, la capital se fundó aquí, en Antigua, Guatemala, convirtiéndose en la tercera y más importante capital del país durante la época colonial. Y vamos a empezar este recorrido diciéndote de una vez los datos importantes sobre Guatemala, sobre Guatemalán o sobre la ciudad antigua que tú conoces actualmente. Y lo que tú vas a hacer ahora en la actualidad es conocer un poquito sobre qué se puede hacer aquí en Guatemala, qué se va a hacer en estos días, y vamos a conocer que esta ciudad no solamente se ve de ruinas, es una capital que negó a morirse, una capital que se mantiene y es la principal ciudad de Guatemala o la más conocida mundialmente por todo lo que ha ocurrido en la historia. Así que este video va a empezar directamente aquí en la Plaza Central o en el Parque Central, como le dicen actualmente, que es la Plaza de Armas o la plaza principal cuando formaron los españoles con la religión, con el palacio y con el comercio. Así es como hacían los españoles cuando fundaban la capital. Y como te he dicho que estamos empezando en el Parque Central, y te debo decir que es una emblemática arquitectura renacista con una fuente de sirenas que simboliza la fertilidad y abundancia. Y vamos a empezar a explorar las ruinas que tenemos ahora, porque esto ha sufrido 3 terremotos importantes de Santa Marta que hicieron que la capital luego se mudara a lo que conocemos Ciudad de Guatemala. Así que acompáñame y te sigo contando un poquito esta historia. Inicialmente esta catedral se llamó Santiago Apóstol, dando honor al nombre de la ciudad, pero luego lo cambiaron a la Catedral de San José. Y durante la época colonial, esta capital fue la sede religiosa más poderosa de toda Centroamérica. Su construcción tomó casi 100 años, entre ampliaciones, refuerzos y construcciones después de varios terremotos. Dice que tenía conexiones internas a edificios cercanos, con una red creada para el uso del clero y la élite colonial. La catedral está justo al frente del Parque Central, simbolizando el antiguo equilibrio entre el poder religioso y el poder civil. Y muchos creen que esta catedral de San José sigue intacta, pero solo por la parte frontal que se ve activa. Detrás de ella se esconde uno de los complejos de ruinas más grandes de Antigua Guatemala. Bueno amigos, nos encontramos ahora en la parroquia de San José, pero en su momento era la Catedral de Santiago. Esta catedral, compuesta por 68 cúpulas como esta que están viendo acá arriba, ya hoy en día no quedan porque sufrió el terremoto del 73, justamente el de Santa Marta, que acabó y destruyó esta ciudad y hizo que se moviera y se trasladara. Pero encontramos las ruinas ya que nos hablan un poquito de cómo era esto y cómo se veía. Inclusive hay un mapa de cómo funcionaba, cómo se presentaba esta catedral cuando estaba construida.
Después de que se ha caído, se ha trasladado, obviamente, pero ahorita funciona como parroquia y lugar sagrado para hacer sus misas en la parte de adelante, pero sigue conservándose por detrás y siendo patrimonio cultural de la humanidad. Eso que se ve ahí en mis espaldas es la parte que quedó intacta, pero lo que vamos a ver aquí adelante es justamente el altar. Eso que está ahí era la bóveda principal, o esta parte donde estamos construyendo la bóveda principal, y allá quedaba el altar o la entrada donde estaba el templo, y aquí justamente donde era el centro religioso y hacían la misa. Aquí dábamos los 3 pasos para poder subir las gradas o las escaleras y llegar al punto principal. No solamente vemos las cúpulas, esta por lo menos que está aquí ha sobrevivido, como ya les mostré, las otras se han caído. Y aquellas taquillas que están allá, aquellas capillas que están allá o catacumbas, aunque no son técnicamente catacumbas, pero sí los enterraban aquí abajo. Ahora, como tenemos aquí el altar mayor, esta justamente, lo que está aquí es la capilla de Reyes, igual. Justamente debajo. Lo que vamos a explorar es donde aquí estaban exactamente los reyes, como dice mi querido amigo. Aquí donde estaban realmente las cremas de la crema, ¿no? Las personas importantes, las personas con nombre, es las que estaban ya en este lugar. Muy bien, después de visitar la Catedral de San José, debo decirte que Antigua está rodeada por 3 volcanes majestuosos: Agua, Acatenango y Fuego, siendo Fuego uno de los más activos de América. Y también el volcán de Agua, el que cambió la historia para siempre, fue quien provocó el derrumbe y el deslave que destruyó la capital de Almononga, dando el origen a la fundación de Antigua Guatemala. Pero vamos a seguir con el recorrido. Ahora vamos a encontrar en el barrio Nuestra Señora Pilar de Zaragoza, Las Capuchinas, otro lugar sagrado que fue digno o que es digno de admirar. Nos encontramos justamente a las afueras y vamos a ver qué nos toca ahora por recorrer allá adentro. Para empezarles nada más le tengo que decir que arriba ya se ve el Cruz de la Orden, o sea, todo lo que es la Orden. Pero me voy a dar la vuelta de este lado, porque de este lado tenemos el lugar sagrado. Y como siempre, al principio de la iglesia tenemos como todo el espacio, perdonen aquí el carrito, el espacio, pero ya aquí justamente hay un lugarcito donde estaban los santos y habían 4 pilares, como hemos visto en la iglesia. Aquí uno, aquí otro, de aquí otro, de aquí otro, de aquí otro, perdón. Ya no están ahorita en la actualidad puestos ahí. Supongo que vamos a ver si están reconstruidos o están esperando. Vamos a ver qué vale. Creo que la entrada también son unos 40 quetzales. Vamos. ¿Qué entrada tenemos aquí? Espectacular. Les tengo que hablar sobre este convento. Este convento se empezó, el rey Felipe V empezó a hacerlo en 1525, si no me equivoco. Algo importante porque ya había ocurrido uno de los sismos importantes de esta ciudad que hizo Cabanilla. Y por tanto, esta técnica de arquitectura se llama barroco sísmica española, porque han intentado protegerla, ya que sabían que era una zona sísmica y que había devastado la ciudad, no por completo en el primer terremoto. Pero empezaron a construirla aproximadamente en el 30, después asimilando que ya venían del 53 y empezaron la congregación. Importante que las capuchinas, como se conoce ahorita, ha pasado miles de historias por aquí, porque empezó como siendo un convento y era muy importante este convento de capuchinas, que es una orden de la franciscana o de los franciscanos, donde prácticamente aceptaban a todos tipos de mujeres y vivían bajo condiciones precarias o condiciones de falta de dinero, como por ejemplo decirte que no desayunaban, tenían el ayuno por hábito, por devoción, pero también tenían prendas o ropas económicas, no tenían mucha austeridad de dinero y vivían justamente las limosnas que recogían en la iglesia que esperamos ver. Ahorita estamos en el patio principal, donde por aquí hacían sus cantos y sus coros de devoción.
Pues te voy a decir aproximadamente que después del terremoto del 73, prácticamente la propiedad se ha vendido, dejó de ser, ellos se mudaron a la ciudad de Guatemala, donde tenemos la recreación de esta orden de las capuchinas. Pero desde entonces aquí han sido tintorería, espacios profanos, le dice la historia, donde no se tenía el templo o devoción de la historia. Hoy en día ha sido su reestructurado, bueno, sigue siendo patrimonio cultural, como les he dicho, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la ciudad, y la reestructuraron para poder hacer diferentes cosas. Vamos a recorrer ya la entrada de por sí. Me impresionó, me impactó este patio porque es la entrada principal y está de locos. Se lo voy mostrando poquito a poco con estas imágenes que le estoy dejando por acá por el dron, donde tampoco se puede volar, pero nosotros tenemos una orden especial, un lugar especial porque no podemos volar adentro, pero sí vamos a volar desde el exterior y tenemos un lente súper alto para no dañar las propiedades del patrimonio a la humanidad, porque tengo mucho cuidado con eso, ya que una de las precauciones de por qué no se puede volar el dron acá es precisamente para que no vaya a chocar contra una pared. Pero nosotros estamos muy altos, si ustedes lo ven muy cerca, porque tenemos un lente muy distante, muy cercano. Yo los quiero mucho, voy a seguir mostrándole esto, por favor, cuéntame, ¿ya conocías esa historia de las capuchinas? ¿De dónde me estás viendo? ¿De dónde estás siguiendo? Y cuéntame tú, exactamente, si te gusta esta fórmula. O sea, qué bello, mira esto, mira esto, mira esto. Es una cosa de loco, aquí, foticos aquí. Así. Conozco más de un fotógrafo por acá que se vuelve de loco, sería algo así, para captar los 2 puntos de fuga. Brutal. Está simplemente brutal. Y de hecho, el espacio es utilizado para bodas. Hoy también hay boda acá. Están preparándose para hacer la boda. Y adicional de que sea boda, hay también eventos, fotografías, o sea, espacios de arte. Yo voy a empezar a recorrer de aquí a la derecha y vamos a seguir viendo los detalles importantes que tiene el convento Las Capuchinas. En una ciudad tan poderosa, cuando se construyó la ciudad de Santiago de los Caballeros, como la ciudad antigua acá de Guatemala, te voy a decir que fue específicamente impresionante y cambió la barrera de ver la religión. Las capuchinas vinieron para imponerse y quedarse debido a esa imponente que no se existía el dote o lo que significa pagar para poder. Hoy estos pasillos donde antes las coristas, las capuchinas cantaban 5 coros al día para mantener su devoción, hoy son pasillos silenciosos o risas de turistas o mismos bloggers que estamos contando un poquito esta historia, hacen que se muestre todavía. Algunos dicen que inclusive las capuchinas tenían un espacio donde básicamente vivían. Estamos buscando este espacio circular que seguro ya habrás visto, y creo que hemos llegado justamente al espacio que le estaba contando. Este espacio circular le cuentan y dicen que son las primeras residencias de Centroamérica, porque vivían básicamente en una celda súper pequeña y con un retrete, y estamos llegando justo a ese espacio donde están las pequeñas celdas. El espacio circular y cómo se asemejaban las habitaciones es este que está acá. Fíjense cómo le estoy dando la vuelta. En cada una de ellas vivía para mantenerse y estar. Le dicen que esto es como las primeras residencias que se formaron en este continente o en el centro continente. Hay unas que están recreadas y fíjense el miedo que da. Está recreada como para decir que viven ahí, y ahí está la monja que lo que da es miedo. Ahora, ese espacio ahí no se puede ver, pero sí les quiero mostrar cómo era el espacio particularmente. Aquí es donde vivía la monja. Esto que está aquí es el retrete, justamente el baño, el sanitario. Y 1, 2, 3, 4 pasos. Únicamente cabe una cama, prácticamente solo la cama, el espacio de devoción, su santo para poder encontrar. Así es que es como vivían estas personas acá, demostrando cómo esto era la fe para las otras personas. Les voy a mostrar el sanitario para que vean cómo está el espacio de devoción, obviamente donde estaba su altar, y aquí es el sanitario. Vamos a encontrar ese viaducto también, porque
Se dice que también para la época tenía un sistema hidráulico con precisión, que Diego Porras, que es uno de los arquitectos que renombró y que construyó eso, era un experto particularmente en cómo... otra monja acá que nos asusta, en su espacio de devoción, pero ella no tiene cama ahí, solamente tiene un espacio para rezar, estar en silencio y después venían a rezar. Prácticamente le dicen a esto las celdas, porque aquí es donde venían a rezar, a estar aisladas. Aunque las capuchinas tienen una parte en la historia bien interesante, no tenían este tema de que hay uno que está como más reestructurado, que no tenían este tema de recibir a las personas adineradas como otras órdenes. Bien bonito está este espacio, ¿eh? Creo que tengo que definitivamente mostrar. Miren cómo se ve ahí dentro. Una locura. Vamos a caminar ahora entre los pasillos de las ruinas de que da orden de las capuchinas. Fíjense el sistema hidráulico también que les había mostrado. Aquí está el baño en general. Seguimos en el patio principal, donde vamos a encontrar unas escaleras para subir, o unas gradas, como le dicen aquí, para ver tal estructura desde arriba, desde otra perspectiva. Tenemos un museo en el segundo piso. ¡Wow! Estos son los pasillos secundarios o de la segunda planta, con una perspectiva diferente. Por allá al fondo se puede ver la cúpula de la iglesia o el espacio sagrado, que vamos a intentar recorrerla y encontrarnos. Bueno, hay un espacio de museo que he llegado al límite para verlo. No se puede grabar y me parece espectacular que no se pueda grabar. Debes mantener esta parte de la historia conservada para la humanidad y que perdure para siempre. ¿Por qué no se puede grabar? Porque el flash del video, eso tiene una temperatura específica, pixela toda la fotografía, todos estos elementos. Tienen que tener una luz controlada. Y ahorita hay una exposición también de fotografía que tiene algo que ver con el Perú. Aquí en la parte donde podemos ver la cúpula en la segunda exposición de la bóveda principal. Por aquí se puede ver la maravilla. Les había dicho que era reestructurado. Esto está al aire libre como la catedral principal en su momento, porque se han venido las cúpulas desde el terremoto. Pero ahí se puede ver todo este espacio que hoy en día se usa para hacer eventos, bodas y cosas sociales. Allá abajo vamos a intentar llegar, aunque lo dudo mucho que se pueda utilizar en este espacio ahora. Y las fotografías que le había dicho que son del Perú. Vamos a intentar seguir conociendo esta parte que me encanta. Conocer un poquito de la historia, caminar por aquí, ya les he dicho, me emociona, me lleva a algo que ya se entiende por qué, me lleva a otro espacio, me lleva a otro lugar, me lleva a algo que yo digo, wow, no puedo creerlo, que podamos, que nos permita vivir esta parte de la historia y que todavía esté por acá y que todavía, a pesar de los terremotos, conservemos estas ruinas de esta manera para que otras personas y posibles generaciones lo puedan ver. A mí me encanta mostrar todo por acá por un video porque siento que es un honor comunicarlo, aunque hago lo mejor posible. Trato de que el lente capte todo lo que yo estoy sintiendo y en mis emociones. Si es así, por favor, déjame un comentario, dame un like y, ¿por qué no?, también conversemos y dime de qué parte me estás viendo, si ya habías venido a Antigua Guatemala. Estamos buscando ahora. Me falta por aquí contarte también que este centro de devoción, este lugar sagrado, también tiene su lugar de criptas, que lo vamos a buscar. Te había dicho que no podemos entrar a la bóveda principal, pero sí, estamos recorriendo. Aquí justamente nos encontramos en la bóveda principal.
Y después de salir de Capuchino, vamos a la siguiente locación a ver qué tiene preparado esta maravillosa ciudad de Santiago de Caballeros, antigua o antigua. Vamos a ver, bellísimo. Ya sabes que la capital se ha trasladado a lo que ahora es la ciudad de Guatemala por los terremotos de 1773. Pero en 1979, Antigua fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Y también es uno de los destinos más importantes del mundo para aprender a hablar español. Aunque es una ciudad colonial, Antigua está a solo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Guatemala, La Aurora. Pero vamos a seguir viendo estas fascinantes ruinas. Así es, amigo, pudimos entrar al convento Santa Clara de Asís, o el convento Santa Clara como se conoce actualmente. Esto es un convento bastante interesante porque fue de puras mujeres que seguían en Santa Clara. Santa Clara ya venía desde México, pero la corona todavía no le había designado un espacio para poder hacer. Así que en 1699 empezaron la construcción de este convento en iglesia. Hasta el 1703 fue que terminó y se hizo congregación, representando justamente a la patrona, como ya les dije antes, de Santa Clara. Tenemos la estructura de la fachada, que es entrando donde se puede ver algo interesante. Santa Clara de Asís, por fin la corona le da el espacio en Santiago de los Caballeros, aquí en lo que se conoce antiguo Guatemala, la tercera capital, como ya les he dicho, de esta ciudad Guatemala, y probablemente la ciudad más importante porque se ha negado a morir debido a estas famosas ruinas que se encuentran. Esto es solo la abreboca de lo que vamos a encontrar ahora aquí en Santa Clara. Vamos a descubrir qué más tiene esto por mostrar. Probablemente esto es una de las ruinas mayor visitadas aquí en Guatemala, o en la antigua de Guatemala, o lo que se conoce la antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros. Te cuento que ya te he dicho que básicamente era un convento de monjas religiosas que seguían a Santa Clara de Asís. Pero lo que no te he contado es que aquí la mayoría de las monjas que venían se dicen que eran muy adineradas, que usaban, las familias muy ricas podían venir porque eran uno de los conventos más estrictos para seguir a Dios. Hoy en día de la fachada no tenemos absolutamente nada de techo, y en donde antes se escuchaba cantos de oración, hoy se escucha un poco de silencio porque el terremoto devastó completamente los techos. Como podrás ver acá, ya no hay techos en este convento, pero básicamente lo que se hacía acá era un centro de devoción. Pero importante es también, no solamente que para la fecha que tenía, que estamos hablando de 1730 aproximadamente, que ya terminó de ser fundación, que terminó de congregarse esta construcción para Santa Clara, y vinieron las clarisas que empezaron a construir y a crear un poquito más y a convivir aquí. Las monjas, como te he dicho, tenían un centro de viaducto de agua bastante moderno para su época, algo que sorprende y que todavía se puede ver a través de estas ruinas, como los espacios que son para llegar el agua completamente. Totalmente aquí, como las bateas, perdón, que no les he mostrado, o los espacios de fuentes de agua. El espacio es bastante amplio, acogedor, abierto y con bastante historia. También es uno de los espacios más usados para el cine, con fotografías, como ya te he comentado, pero muchas películas importantes se han realizado aquí. Mira la fuente de agua, como te había dicho, que también tenían bastantes cisternas, impresionante, porque obviamente está a un costado del volcán del agua, que por cierto, si no has visto el video cómo subir a este volcán, ahí te dejo el enlace para que lo puedas ver y disfrutar. ¿Cómo se ingresa a este lugar? Bueno, para los extranjeros tienen un monto de 40 quetzales aproximadamente, unos que está entre 7.7, 7 por 3, 21, $6 aproximadamente, $8. Mira esos espacios también. Pagas tu entrada, no se permite uso de dron dentro de las instalaciones, pero sí vale la pena venir a verlo. Ahora bien, todo este convento tiene todas las ruinas,
techos. No sé cómo decirles, pero mi lente no abarca tanta belleza. Alguna vez Santa Clara estuvo lleno de cantos suaves y pasos silenciosos. Hoy es una herida abierta al tiempo, pero sigue siendo bellísima. Debo decirte que este lugar no ha muerto. Fue un lugar que decidió a quedarse callado. Después del tercer terremoto que prácticamente devastó la ciudad, atacó a toda la ciudad y la gente empezó a huir, como ya te he contado, a fundar la nueva ciudad de Guatemala que hoy conocemos, la cuarta capital de Guatemala que tiene. También tiene un poquito de historia. Estos arcos y estos pasillos del convento tienen un patio. Yo estoy caminando en forma de cuadro durante, estoy dando esta conversación, pero en el medio tiene la fuente donde llegaba el agua. Hoy en día, obviamente, tenemos otro sistema, pero impresionante que en 1570, 69, por ahí cuando empezaba, tenían un sistema hidráulico tomando el agua, como ya te he dicho, del volcán de agua. Miren esa belleza allá atrás, que mi lente casi que no lo da. El punto central donde encontramos la fuente principal está acá. Ahora bien, de cualquier ángulo donde tú lo veas, encontramos una hermosa vista. Desde cualquier punto como tal. Y eso que no hemos recorrido todavía la iglesia, porque estamos todavía en el convento. Le dije que esta parte se amplió aproximadamente en 1518, porque la que está allá fue la iglesia principal, donde empezó Santa Clara de Asís a tener su espacio gracias a la corona. Y luego, en 1517, ampliaron este espacio para que vinieran las clarisas, que son todas las devotas, como ya te he contado. Vamos a hacer un momento de espacio para mostrarte los espacios limpios sin que yo esté atravesado en la escena, para que puedas disfrutar conmigo toda esta maravilla. Y te he dicho que no se puede volar dron aquí adentro, pero te voy a dejar unas imágenes que voy a hacer sin interrumpir y sin hacerle daño a nadie, para que puedas verlo desde otra perspectiva. Vamos a disfrutarlo mientras yo me tomo mi foto con ustedes y seguimos conociendo Santiago de los Caballeros, o mejor dicho, Antigua de Guatemala. Vamos. Algo interesante es que de noche este espacio se transforma, como les he dicho, la rentan para bodas y justamente están armando y montando para la ceremonia. La capilla principal, vamos a ver si la podemos agarrar, pero les quiero mostrar esta parte donde están ya las flores decorando, montando y trabajándola. Ahora bien, la mayoría de las personas que se casan aquí son todas extranjeras, es lo que me han dicho, porque son bodas de estilo. Imagínate cerrar este espacio para poder hacer tu evento, una locura. Yo te sigo contando un poquito de estos espacios brutales que están por acá, de estas ruinas impresionantes, como todo lleva su historia. Este espacio es el sistema de las criptas donde están enterrados, ya que, como les he dicho, la mayoría de las iglesias se conforman por varias bóvedas. Este es uno de ellas, de las bóvedas que está aquí justamente, que ha sobrevivido en el tiempo para poder tenerla con su cúpula arriba. Se componen de 3 bóvedas este espacio, y justo acá están donde las carmelinas pasaban, el pasillito, para poder ingresar sin que nadie las vea. Santa Clara era reconocida por su devoción escondida y que no podía, o sea, estaba encerrada para no poder ver a las personas. Justamente ese paso que está allá es donde las personas empiezan a bajar a las criptas que están debajo de la iglesia.
iglesia, pero le quiero mostrar todavía este espacio que es antes de que baje. El espacio sagrado, miren la cámara principal. La locura. Y como les había dicho, están preparándose para la boda. Miren todo, las ruinas, espectacular para tener una boda. Y de este lado, obviamente, ya empiezan las gradas o las escaleras para tener el altar principal, donde ya justamente se ve ya el templo fue reconstruido, un poquito sellado, porque así originalmente no está. Lo que sí le puedo decir es que las maderas lucen, parece tal cual como no están restauradas, están restauradas. Debajo de esto tenemos, como les he dicho, los huecos de la cripta o los huecos de donde se enterraban la gente. Una locura, todo ese espacio. Yo creería que sí, que ese espacio ha sido reconstruido. Y esta es como la entrada principal. Es que es tanta belleza que yo no sé si mi lente le está reparando, está agarrando este espacio a ustedes. Miren esto. Miren esto. Una locura. Vamos a seguir viendo qué tenemos por conocer acá. Ustedes ven estas escaleras que están aquí, o estas gradas. Aquí es donde empieza la travesía a subir. Justamente en aquel momento se usaba esta forma, pero no solamente la vista que viene aquí es la que tengo que mostrarle, donde se ve todo el cuento de este lado, que es impresionante, lo tengo que decir. Y aquí, así, uno tiene que decirles que la mejor foto está por acá, está por venir, así. Una locura. Es impresionante. Le tengo que decir que la historia y todo lo que queda aquí en ruina, aunque la gente dice, me he topado, no, casi todo se parece, no, todo estoy en su lugar mágico. Esta es la carpa porque justamente donde está el banquete. Pero si nosotros seguimos subiendo un poquito más la escalera, nos vamos a encontrar la bóveda principal vista desde arriba. Y aquí, queridos amigos, es donde yo tengo que decirles uno de los datos más importantes, que esta bóveda y esta parte usaban para tener el centro de oración. Y justamente donde estoy poniendo la cámara se puede ver las 5 cúpulas, bueno, 6 cúpulas que tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la parte principal de la bóveda. Definitivamente este lugar no solamente te guarda un poquito de fe, también te guarda, si no eres creyente, te cuenta un poco la historia y tienes que visitarla, tomarte tus fotos en la ruina. Y yo voy a hacer eso exactamente ahorita, porque este spot. Y después de esta grandiosa foto, vamos a seguir recorriendo ahora la ciudad antigua de Guatemala. ¡Vamos! Bueno, una de las cosas que te había dicho antes, pero no habíamos bajado, es este caminito que está aquí para ver las criptas que están aquí abajo. Este caminito, vamos a ver qué tal se ve. Están justamente bajo llave y se puede apreciar hasta allá, hasta donde llega. Este lugar es donde pues embalsamaban acá a los muertos, los bajaban, los rezaban y los podían enterrar aquí abajo en el tiempo del pasado. Hoy en día, gracias a Dios, evolucionamos y enterramos, cremamos los cuerpos de nuestros seres queridos, o algunas otras religiones hacen otro tipo de cosas. Pero una locura. Fíjense, nada más lo que yo estoy viendo, todos los spots como fotógrafo, intento de fotógrafo que soy, presentan para hacer esto en ocasión. Bueno, aquí podemos ver restauraciones que se hicieron. Yo sé que al principio del video le dije que no se habían restaurado. Ustedes me han escrito ahí un montón de comentarios diciéndome que sí, Rudolf, que sí se pueden restaurar. Y evidentemente
pues tienen que estar restauradas algunas cosas. Ahora entramos a un museo donde podemos encontrar diferentes cosas de la época que se encontraban aquí en la parte. Este museito pues no es un museo como tal, sino simplemente unos espacios para recordar cómo eran esos momentos, algunas cositas, e inclusive un mapa y foto de cómo podría ser la restauración de cómo eran las fuentes de la plaza central, donde hemos visto y tomado bastantes fotos, algunas de las cabezas que se cayeron de las ruinas o pedazos que se cayeron cuando el terremoto, obviamente, algunas de las fotos pues del terremoto cuando empezaron a limpiar, 74, 76, 76, cómo se cayó la y cómo empezaron a restaurar un poquito la información. Esto interesante, una cosa de loco, ¿eh? Vale la pena ver este pedazo. Y por último, espacio de corrupción, que ya es la final. Y obviamente Santa Clara de Asís, la estructura en piedra que nos representa todo, las clarisas, las órdenes de las clarisas, cómo está, cómo empezó. Después tenía dos entradas, nosotros entramos por una puerta principal lateral, la vimos. Este fue solo el primer capítulo de Antigua Guatemala. Muy pronto seguiremos explorando sus historias, sus ruinas y todo lo que guarda esta ciudad. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale like y déjame en los comentarios qué datos conocías. ¿Cuál te ha sorprendido? Y si hay algún otro que crees que me ha faltado, también dime de dónde me estás viendo. Y por favor, si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo destino o en la próxima producción audiovisual. Bye.